Hola, buenas y bienvenidos a De Padres. Hoy tenemos otro gran tema, la evolución de la personalidad en el ser humano, que enlaza justo con el vídeo anterior que habíamos publicado. Como siempre, nuestro experto David Ferral, que es docente desde hace más de 2 décadas, ha sido director pedagógico en la etapa de secundaria durante 15 años, coach y terapeuta emocional, nos va a contar todo. David, buenas, ¿cómo estás? Buenos días, Javier. ¿Qué tal estamos? Muy bien, con muchas ganas a ver qué nos traes hoy. Tema apasionante. Ya te digo, la personalidad, nuestra máscara. Pues mira, te cuento así muy rápidamente. La personalidad es pues un constructo psicológico, un constructo en nuestra psique que determina nuestra forma de pensar y de actuar y en nuestro proceso de adaptación al medio. O sea, es decir, el medio nos ofrece un montón de estímulos y nuestra personalidad es la que nos da las herramientas y la que nos permite gestionar todos esos estímulos. Suele mostrarse de dos formas, uno por la forma de pensar, que es la vertiente interna de la personalidad, y otra por la forma de actuar, que es la vertiente externa de esta personalidad. Y es única en cada uno de nosotros porque, bueno, pues el caos de conexión de todas nuestras neuronas, de las sinapsis neuronales, hacen que cada una sea como una huella dactilar, es única y exclusiva. Entonces, bueno, pues eso es un poco la definición de lo que es la personalidad. Eh, la personalidad la confunden, la configuran dos cosas, ¿vale? Que uno es el temperamento y otro es el carácter. El otro día hablamos muy por encima de los temperamentos. Y el temperamento es algo que es innato, es algo que tenemos nosotros y es algo que no se cambia y que tenemos desde que somos bebés. Como decíamos, podemos ver a bebés con un carácter muy fuerte, otros muy tranquilos, otros muy... Eso está ahí. Pero nuestra personalidad puede cambiar y puede cambiar porque hay otra cosa que no es el temperamento, que es el carácter. Y la fuerza de voluntad y el carácter pues pueden configurar un cambio en esa personalidad. Tenemos que aclarar que personalidad no es lo mismo que nuestra identidad. Nuestra identidad es nuestro yo interno, nuestro verdadero ser, nuestra esencia, y eso es una cosa. La personalidad no, la personalidad es, como decíamos antes, una máscara. Una máscara que nosotros nos ponemos y que nos permite mostrarnos al mundo, que es la forma que tenemos de mostrarnos a los demás, y también la forma de ver el mundo, es decir, el color del cristal con el que miramos. Ese famoso refrán que vemos el mundo según las gafas que nos ponemos, pues algo similar. Quizá la forma más gráfica de poder representar esa personalidad es la máscara, ¿vale? De hecho, la palabra sincero viene del nombre de esas máscaras que eran de cera en el teatro greco-latino, eran de cera y se dice que era cera. Entonces, sin cera, sin máscara, es una persona que no se pone máscara, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente en eso consiste la personalidad, en ese constructo que nos permite afrontar el mundo. Nuestra identidad y nuestra vocación de vida se van a desarrollar a lo largo de toda la vida. Y no hacer caso de nuestra identidad o dejarla de lado puede arrastrarnos a la infelicidad. La personalidad solamente nos indica cómo y de qué forma vamos a llegar a ese fin de vida, a esa identidad. Cambiar la personalidad no necesariamente tiene que llevarnos a una infelicidad o a un no saber estar con nosotros mismos o a no encontrarnos. Digamos, de hecho, casi nuestro trabajo es pulir nuestra personalidad y hacerla un poco mejor, ¿vale? Igual que digo que nuestra identidad tenemos que desarrollarla y cambiarla es un craso error, nuestra personalidad tenemos que pulirla, ¿vale? Y como decíamos, tenemos que pulirla a través del carácter y de nuestra fuerza de voluntad. Como decía, es la forma que vamos a tener de hacer las cosas y de llegar a ese proyecto de vida o a ese plan que tenemos diseñado para cada uno de nosotros. Puede parecer muy determinista, pero tampoco lo es. Es decir, si nosotros pensamos, por ejemplo, en un camarero, cualquier camarero del mundo tiene las mismas obligaciones, es decir, recibir al cliente, atenderle, servirle, hacerle que esté a gusto y cobrarle y despedirle. Pero todos hemos tenido experiencia de camareros que nos han hecho muy agradables, fruto de la estancia en el lugar de restauración,
y otros que todo lo contrario. Entonces, pues en el fondo eso es lo que tenemos que hacer. Digamos que nuestro destino de vida está ahí escrito, ¿vale? Ahí es lo que tenemos que hacer sí o sí, y cómo lo hagamos es lo que depende de nuestra personalidad. Le podemos dar un toque más optimista, menos optimista, más alegre, menos alegre, más dramático o menos. Entonces, la personalidad va a ser un signo identificador de la persona y lo que está claro es que no hay una personalidad mejor que otra. Simplemente tiene que ser útil. Si la personalidad es útil y nos lleva a cumplir nuestro proyecto de vida, bien, es válida. Si la personalidad no nos lleva a cumplir ese proyecto de vida, bueno, pues no lo es tanto. Obviamente esa personalidad no debería perjudicar a nadie en pos de esa felicidad. Es decir, si pillo para conseguir esa felicidad o del proyecto vital tengo que perjudicar, pues lógicamente esa personalidad tendrá que ser modificada de alguna manera. Entonces, David, como decías, personalidad y carácter no son lo mismo. No, 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 para nada. Los dos son parte de la personalidad. Entonces, David, personalidad y carácter no son lo mismo, ¿verdad? Ciertamente, Javier, no son lo mismo. Decíamos que a la personalidad la configuran dos aspectos. El temperamento, que es algo innato, que viene con nosotros de serie, y que es lo que estuvimos hablando el otro día, aquellos que eran impulsivos, mentales, operativos, emocionales, y eso no puede cambiarse, son nuestras tendencias. Tenemos que recordar que nunca somos un arquetipo puro, sino que somos una mezcla de dos o más. Y luego está el carácter. El carácter es aquello que desarrollamos a lo largo de la vida y en él influyen la cultura y el entorno. Es decir, la forma que nosotros vemos actuar a nuestros padres, a nuestro medio, etcétera, va a configurar nuestro carácter. Entonces, digamos que podemos decir que es un constructo social y de la voluntad. Es decir, la voluntad nos va a suponer o nos va a permitir modificar ese carácter. Y al modificar ese carácter estamos de alguna manera modificando la personalidad. Hay una parte que es invariable, el temperamento, y hay otra que es variable, el carácter. Y David, ¿qué tipos de carácter hay? Bueno, hay muchísimos, vamos a nombrar algunos, pero significativos son los que más nos saltan a la vista. Tendríamos, por ejemplo, el carácter apasionado, que son a la gente que le suele gustar el movimiento y la actividad. Suelen tener una tendencia agresiva y suelen ser decididas y suelen dar una gran importancia al honor, a la lealtad y a la objetividad, a la subjetividad, perdón, a la objetividad. Tienden a valorar en gran parte las tradiciones y suelen arrancarse tras sus objetivos sin ningún tipo de miedo, porque bueno, confían en sus potencialidades y en su capacidad de trabajo. Ese sería uno de los caracteres uno de los caracteres que nos vamos a encontrar. Luego tenemos otro que es más sentimental, que son gente que tiene un componente emocional muy fuerte y que viven unas emociones muy poderosas y que no necesariamente tienen que ser positivas, que pueden ser negativas. Por tanto, estas personas son muy subjetivas, son muy testarudas o suelen ser muy subjetivas, muy testarudas, suelen ser idealistas y románticas, pero no suelen estar a gusto consigo mismas. Suelen ser personas que precisamente por esa subjetividad y por darle tantas vueltas a esas emociones y ser tan poderosas, no suelen estar a gusto. Los nerviosos, que son enérgicos, que son impulsivos, que son desordenados, indisciplinados, bueno, pues tienen una necesidad muy importante de buscar nuevas experiencias y expresan de forma exagerada todo lo que les sucede. Entonces, bueno, pues es un carácter que muchas veces choca con los demás, ¿vale? Porque es un carácter poco social, ¿vale? Luego también tenemos un carácter que es el carácter amorfo, ¿vale? Que son personas que suelen ser perezosas, desordenadas, torpes, tranquilonas, conformistas, muy influenciables, que evitan los esfuerzos y tienen una enorme tendencia a posponer las cosas. Entonces, bueno, pues este tipo de personas pues se dedican a vivir el presente y hacen lo justo y necesario para satisfacer necesidades básicas, comer, dormir y poco más. Entonces ese carácter, bueno, lo vemos muy habitualmente en algún tipo de persona que dice, es que no tiene aliciente por la vida. Pues podría ser este carácter amorfo. Luego tenemos también a personas inseguras que dudan de todo, dudan de sus emociones, dudan de sus actos, intentan seguir una rutina rigurosamente porque es algo que les puede dar seguridad. Y luego tienen un gran temor a los juicios de valor.
en las relaciones amorosas, por ejemplo, estas personas son extremadamente celosos y desconfiados porque, claro, sus pensamientos generalmente suelen ser negativos y ven el lado malo de todo lo que les sucede. Entonces, bueno, pues ahí están. Luego están el carácter obsesivo, muy ritualista, muy rutinario, que tiende a preocuparse por todo y que considera que con esas rutinas y con esos rituales, de alguna manera, los males que podrían llegar. Suelen tener una sensación negativa de la vida, sueles tener la sensación de que algo malo va a pasar, muy perfeccionistas, maniáticas, un excesivo control y de excesivo orden. Entonces, bueno, pues eso, ese carácter, que cuidado, no hay que confundirlo con el carácter, con el trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? Es simplemente un carácter obsesivo, pero bueno, luego existe una cosa que es el trastorno, que es otro nivel, ¿vale? Y bueno, pues también tendríamos a las personas sensibles, muy susceptibles, con dificultad para tomar decisiones, que les molestan tremendamente los sonidos y los olores fuertes, eh, las críticas les destrozan, son demasiado empáticos bueno, pues precisamente por eso a veces suelen estar siempre intranquilos porque todo lo de los demás se lo hacen propio y suelen trabajar, les gusta más trabajar en equipo que individualmente, pero no quieren ser ellos los que tomen las decisiones finales porque tienen miedo a tomar riesgos. Entonces, bueno, pues en principio hemos nombrado unos tipos de carácter que... Pues David, a mí me parece fantástico lo que acabas de decir, porque claro, yo he visto la foto que acabas de hacer y tengo un poco de todo. Soy, evidentemente, es como ingredientes que forman un conjunto, ¿no? Una cosa completa, pero yo tengo de todo. Entonces, entiendo que, como dices tú, que la personalidad se puede transformar y la podemos trabajar. Supongo que esas variables de cada uno de las personalidades que acabas de describir serán las que podremos ir modificando, ¿verdad? Efectivamente, de hecho, como decíamos antes con los arquetipos anteriores, no somos nada puro, o sea, siempre somos una mezcla. Y hay gente que tiene más mezclas y gente que tiene menos mezclas. Lo ideal es que pudiéramos barajar todas esos caracteres, porque al fin y al cabo no dejan de ser cartas y herramientas. Entonces, el martillo es una herramienta muy buena y poderosa, pero para atornillar tornillos, hombre, me puedo apañar y puedo hacer algo, pero lo realmente útil en ese momento es el destornillador. Entonces, lo ideal es que en un momento determinado puedo utilizar el martillo, en otro momento utilizo el destornillador y en otro momento utilice la taladradora. Y con esto pasa lo mismo. El carácter, bueno, pues en principio hay esa especie de marcados formatos, pero bueno, en principio todos barajamos todos, aunque tengamos más tendencia a movernos en lo habitual. Eso suele hablar de 21 días. Lo tradicional y lo que se ha hablado a lo largo de mucho tiempo son 40. Esas cuarentenas de las que se hablaba cuando había alguna enfermedad, es que esos 40 días son los que terminan por asentar y configurar una cosa que puede ser en un primer momento algo nuevo y lo puede convertir en un hábito. Entonces, bueno, pues sí, esa voluntad y esa personalidad puede ser cambiada a base de alterar el carácter y de buscar aquello que nos beneficie. Una cosa es importante, cambiar el carácter a veces es necesario, ¿vale? O bien para nosotros mismos o bien para otros, pero siempre hay que tener en cuenta la identidad de esa persona. Si de alguna manera nos lo llevamos y cambiando ese carácter, cambiando la personalidad, le alejamos de su plan vital o de su identidad, lo que vamos a conseguir es o una infelicidad suprema bueno, pues una persona que no va a saber y no va a entender qué es lo que está haciendo en este mundo. Entonces me estás diciendo que si alguien ha venido a ser sentimental y ñoño, ¿tiene que ser un romántico empedernido para escribir una buena novela? No, 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 no. Y no lo podemos convertir en alguien más jovial y que se convierta en el Joker. No sé. No, 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 no. Eso al fin y al cabo no deja de ser más que uno de los parámetros de la personalidad. A lo que me estoy refiriendo es a que la personalidad no puede ir nunca en contra de nuestra identidad. Al principio habíamos dicho que identidad era una cosa y personalidad era otra. La personalidad era aquellas herramientas que nos permitían interactuar con el mundo.
y había una parte fija de la personalidad y una parte que era aprendida y por tanto que se podía cambiar, pero nuestra identidad es otra cosa. Y a veces nosotros hemos venido a este mundo a hacer algo determinado, a hacer algo en concreto. No todos tenemos la misma finalidad de vida, no es nuestra identidad la misma. Entonces, a veces, intentando conseguir algo socialmente más aceptable, retiramos o nos apartamos de nuestro proyecto de vida, de nuestra identidad, y entonces ahí tenemos el fracaso asegurado, ¿vale? A lo mejor socialmente eres mucho mejor aceptado, pero vas a ser una persona infeliz siempre. No sé, no sé qué ejemplo poner ahora mismo. Mira, se me ocurre una cosa muy sencilla. A veces hemos oído esa famosa frase de los chicos no lloran. Bueno, pues si estamos hablando de que es un chico muy emocional, no llorar, probablemente le produzca rabia, ¿vale? Va a compensar esa falta de poder expresar su emoción, ¿vale? Con el llanto, lo va a expresar con la rabia, a lo mejor se convierte en una persona violenta, ¿vale? O las chicas no se enfadan y no son coléricas. Bueno, pues si las chicas no se enfadan, no son coléricas, a lo mejor una chica que es más impulsiva porque los parámetros sociales o familiares le han dicho que una chica no está bien visto que se enfade o que pegue un grito, la vamos a convertir en una persona que esté constantemente con la lágrima encima. ¿Por qué? Porque estamos compensando. Entonces, ¿qué conseguimos? Muchas veces desviándonos de nuestro proyecto vital, conseguimos la infelicidad. Entonces, nuestra personalidad nos tiene que ayudar a enfocarnos hacia nuestro proyecto vital. Obviamente, cuanto más suave y las herramientas mejor funcionen, más a gusto vamos a estar en ese proyecto, porque pensad que el proyecto vital no se acaba nunca, solo se acaba con la muerte. Entonces, lo que realmente es nuestro proyecto es nuestra vida, es el camino. No hay una meta, sino que la meta es el camino. Entonces, si se nos hace más fácil porque esa personalidad nos lo facilita, fenomenal. Pero cuidado porque a veces por intentar agradar a la sociedad o intentar agradar a los que nos rodean, nos alejamos de nuestro proyecto vital. Pero David, estás tocando un tema que es el del proyecto vital. Y a mí esto, supongo que no soy el único, que me quedo desconcertado. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues realmente el proyecto vital es nuestra misión de vida. ¿Para qué estamos aquí en este mundo? Este proyecto vital no necesariamente tiene que ser un objetivo concreto, ¿vale? Tengo que construir la Torre de Babel, o tengo que escribir un libro, o tengo que... No, 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 necesariamente no es eso. El proyecto vital es, de alguna manera, seguir nuestros instintos y nuestra vocación para realizarnos como personas, ¿vale? A lo mejor quizás socialmente por tu entorno, por tu familia, por la sociedad, etcétera, eres un triunfador si has conseguido ser un gran empresario con un montón de empleados a tu cargo, viviendo en una mansión y conduciendo un Ferrari. A lo mejor socialmente ese es tu proyecto, está muy bien visto, pero no es tu proyecto de vida. A lo mejor tu proyecto de vida y donde realmente te sientes a gusto es los fines de semana que te quedas al campo o los días o las semanas que te quedas allí para aislarte un poco del mundo y estar viviendo de tu huerto y de tus ovejitas. Pues esa persona, aunque a ojos de los demás nos parezca un triunfador, no lo es tanto. Porque a lo mejor su proyecto vital era haberse ido a vivir al campo solo o con su familia y haberse dedicado a criar 4 ovejas y a plantar un huerto. Vale, Entonces, vale, vale. Un momento, David. Entonces, la pregunta clara es, si estamos hablando de la evolución de los niños y del ser humano, ¿cómo y todo lo que estamos haciendo socialmente puede desviarnos del proyecto vital porque le estamos metiendo información que no de esto? Es cómo detectamos el proyecto vital, el de ellos y el nuestro propio, porque estoy convencido de que mucha gente no sabe cuál es su misión en la vida. a día de hoy eso es algo bastante habitual. La gente no sabe cuál es su misión en la vida y de hecho hay un indicador muy fácil, muy claro. Si un domingo por la tarde tienes una semidepresión o cuando acaban las vacaciones tienes una semidepresión porque tienes que ir mañana a trabajar, seguramente no estés en tu proyecto vital, ¿vale? Cuando dice un viejo adagio
que encuentra tu vocación y no tendrás que trabajar nunca. Y no estarás esperando que llegue el viernes ni que llegue la jubilación. Entonces, ese es el problema, que muchas veces no estamos escuchando nuestra vocación y nuestros intereses y lo que nos pide el cuerpo. Estamos escuchando lo que creemos que debemos. Y en eso, como digo, tiene mucho que ver la presión que ejerce sobre nosotros la sociedad, la familia, las tradiciones, las costumbres, etcétera. Es un ejercicio de conciencia. Hay que ser conscientes de eso. Con los niños, lo primero que tenemos que hacer es verlo con nosotros. O sea, decir, ver qué es lo que realmente a nosotros nos mueve y dónde nos sentimos a gusto. ¿Vale? Eh, a Picasso, su familia le presionaba para que fuera abogado. Y si hubiera sido y hubiera escuchado esa presión y hubiera seguido ese mandato familiar o ese mandato social, incluso podría haber sido un gran abogado, pero no estaríamos hablando de él, no sería esa persona tan relevante y mundialmente conocida. Se dedicó y se fue hacia el arte. Seguramente su padre pensó que su hijo se iba a morir de asco, ¿vale? Pero bueno, él siguió su mandato y su vocación y al final triunfó. O sea, es decir, muchas veces siguiendo la vocación conseguimos triunfar sencillamente por una cosa, porque es algo que nos gusta y cuando nos gustan las cosas solemos ser buenos. Cuando hacemos las cosas Bueno, por... tampoco tendría que ser el objetivo el triunfo social, ¿verdad? No, no, Sino no, el no, no. triunfo personal. No, 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 no. O sea, es decir, el objetivo tiene que ser el cómo te sientas tú. O sea, al final del día tú analizas y piensas, estás seguramente siguiendo tu vocación o siguiendo tu objetivo. El problema es que muchas veces no lo seguimos, hacemos lo que tenemos que hacer y ya está, y poco más. Y con los niños pues nos pasa lo mismo, a veces les estamos condicionando por nuestros propios miedos. Y les condicionamos y les cerramos porque como yo tengo miedo a esto, tengo miedo a lo otro y tengo miedo a lo de más allá, intento que mi hijo no caiga allí. Y entonces a veces les estoy apartando, sin quererlo y con toda la mejor voluntad, les estoy apartando de su vocación. ¿Vale? Y a veces conseguimos, pues bueno, niños tristes, precisamente porque están fuera de su vocación. Mira, David, pero todo lo que me comentas, hay algo que me está chocando. O sea, realmente lo que estamos aquí hablando es cómo y qué herramientas le damos a los niños para que sean capaces de desarrollarse en su personalidad y en su vocación. Lo que a mí esto me choca con el día a día que llevamos en nuestra sociedad. Me choca en el sentido de que, oye, quizá los metemos dentro de un programa educativo que les está enseñando unas determinadas cosas que son evidentemente relevantes para nuestra sociedad, pero que a lo mejor no está propiciando que ellos se conecten. Es más, podríamos hablar de que 2 de cada 3 niños a lo mejor son esos que dicen, no, papá, yo quiero hacer esto, o no, mamá, yo quiero hacer lo otro. Y ponen mucho ímpetu y esfuerzo en querer hacer eso, pero probablemente la mayoría no están ahí. Todo lo contrario, siguen el rebaño y no hacen nada más. Es más, cuando llegan a casa lo que quieren es jugar con la Play, jugar, ver la televisión, desconectarse más de sí mismos. No tienen ni esa pasión innata, por lo tanto, yo creo que están diametralmente opuestos a encontrar su misión de vida. Y si eso ya nos pasa de pequeños, el padre ya está desconectado desde hace milenios. ¿Qué me puedes comentar de esto? Porque a lo mejor es que me equivoco, pero algo estamos haciendo mal. No, no, no te equivocas nada. De hecho, es así. Es decir, de hecho, nuestro sistema educativo está totalmente deshumanizado. Es un sistema educativo que tiende a la homogenización y tiende a... No tenemos más que ver lo que los niños van con otros niños porque tienen la misma edad. No porque tengan el mismo desarrollo madurativo y muchas veces lo vemos que hay niños que con 5 años son mucho más madures que un niño estándar de 5 años y otros niños que con 5 años tienen una edad de un niño de 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el sistema educativo lo que tiende es a homogenizar. El sistema busca que cada uno encontremos nuestra vocación, no, busca implantar y que de alguna manera se desarrollen aspectos favorables a nivel social. Eso no quiere decir que esos aspectos sean beneficiosos a nivel personal y a nivel evolutivo, no, no lo son. Perdón, yo quiero romper aquí una lanza Ujú, a favor del sistema educativo, en el sentido ujú, de que
o sea, por no demonizarlo, ¿no? Quiero romper la lanza de decir, oye, al menos tenemos un sistema educativo que te permite probar y saber un poco de todo, porque te dan nociones de cada una de las asignaturas, pero luego está en ti en agarrarte más al pan que te gusta. O se podría decir esto, ¿no? O sea, decir, oye, si una persona le flipan y le chiflan las matemáticas, pues mientras que otro lo odiara, ese a lo mejor se siente motivado, ponme otra, ponme más multiplicaciones, más no sé qué, y averigua. Y digamos que la educación podría ser eso, ¿no? Como un buffet libre donde pruebas un poco de todo y luego tú más o menos, si tienes un poco de picardía, pues te vas tirando, decantando más hacia lo que quieres. Yo podría, por romper una lanza a favor de la educación, ¿no? Ese buffet que te permite conocer de todo. Pero ¿en dónde se está haciendo mal? Y no digo a nivel educativo, sino quizá, ¿dónde lo estamos haciendo mal los padres para que luego los niños estén desenchufados? Ahí vamos, o sea, decir, es cierto que quizá la tarea del educador es mostrar y poner delante de la nariz, delante de los ojos de los niños un montón de opciones que quizá si no se las mostraran no habrían salido, ¿vale? Hay que mostrar esas opciones para que los niños las conozcan. Eso es lo bueno del sistema educativo. Lo malo es que está muy cerrado. Y está muy cerrado y está muy estructurado, está muy funcionalizado. Más que funcionalizado, es estructurado y muy convertido en algo muy cerrado. ¿Vale? Entonces, esos programas están cerrados y a pesar de que se hacen repetitivos, no lo que no buscan estimular ese desarrollo de los niños. Obviamente, es un reflejo de lo que nos está pasando a nivel social. Es decir, eso se está haciendo porque los padres estamos así. Los padres no hemos buscado nuestra misión de vida, no hemos encontrado esa vocación. Entonces, nosotros no somos capaces de dar aquello que nosotros no manejamos. O sea, es decir, nosotros sabemos hacer, nosotros hacemos las cosas lo mejor posible, ¿vale? Y lo mejor que sabemos. Entonces, cuando a nivel social no se valora o no se encuentra o no se tiene en cuenta la vocación, no se va a ofrecer. Yo no puedo dar aquello que... Quizá es demasiado tarde para salvarnos nosotros mismos. Quizá muchos padres que No, nos están escuchando están pensando en, bueno, yo ya no puedo salir de esto, estoy con hipotecas, estoy atrapado. Sí, siempre me hubiese gustado ser un alto modisto porque me encantaba vestir a mis muñecas y yo era un hombre, por decir algo, ¿sabes? Pero oye, yo ahora soy torero, torero no de torear toros, sino torero en un almacén, llevo un toro mecánico ujú. y necesito pagar, tengo 3 hijos y necesito pagar las hipotecas, me he separado 2 veces y estoy muy lejos de enchufarme. Quizá yo no me pueda salvar, puedo mantener el barco a flote. ¿Qué hago con mis hijos? Para que no les pase esto. Sí, claro, o sea, decir, obviamente así son las cosas y así están. Nunca es tarde, siempre hay posibilidad de cambiar y de hecho a veces lo que no nos permite el cambio es el miedo, ¿vale? A veces tenemos miedo a esos cambios y preferimos Santa Rita, 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 o Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy, ¿vale? Entonces... a veces son esos cambios, esos miedos los que nos impiden el cambio y nunca es tarde para empezar, para iniciar ese cambio. Y de hecho, cuando a veces ocurren hecatombes o ocurren golpes drásticos del destino, la gente, habiéndolo perdido muchas veces todo, reinicia la vida de otra manera. ¿Vale? No, nunca es tarde, ni siquiera para los adultos. Lo único es que vuelvo a decir lo mismo de antes. Los niños reciben de los adultos lo que los adultos pueden dar. Si los adultos no son conscientes de esa misión de vida y los adultos se han metido en una dinámica en la que tienen que hacer, tienen que cumplir con, etcétera, etcétera, pues eso es lo que inculcarán a los niños y lo inculcarán muchas veces pasándoles los miedos que tienen ellos. O sea, es decir, le transmitirán esos mismos miedos. Sí, Entonces, esa es bueno, la herencia genética que tenemos de nuestra familia, ¿no? eso es. De nuestra herencia familiar. Pero sigo sin entender, discúlpame, ¿no? Porque yo estoy también ahí en ese bloqueo, sigo sin entender cómo yo cojo a un niño y, y lo voy estimulando en el día a día, paso a paso, poco a poco, para que vaya encontrando su misión.
y que lo haga de forma correcta para no, como dices tú, eh, enturbiarlo lo mínimo posible. Bueno, ahí tenemos que ver también y observar mucho a los niños. Claro, es que ahí tenemos parte del problema. Nosotros no tenemos tiempo para observar a los niños. A veces no tenemos ni siquiera la posibilidad de poder observarlos, porque llegamos a las 8 de la noche. Me voy a las 8 de la mañana y vuelvo a las 8 de la noche. Entonces, ¿qué puedo observar yo del niño? Muy poco. Y luego, aparte, gran parte del tiempo que se lo pasa en el colegio. Entonces, bueno, pues con los pocos datos que tengo, hago lo que puedo. Pero, pero ahí está, o sea, es decir, muchas veces es prestarle atención, ver por dónde se mueve, qué es lo que le gusta. A veces estamos viendo que hay niños que tienen una facultad enorme para el baile, para la danza, y nos estamos empeñando en que se metan con las matemáticas, o que tienen una capacidad artística enorme y nos empeñamos con que tienen que aprobar la historia, porque es más importante. Obviamente, has venido con un 10 en plástica. Pero es que me ha sacado un 4 en historia. Es que plástica es una María, menuda mierda. Vale, esto no, hijo, esto no, así no puedo. Yo casi prefiero que me saques un 9 en lengua a que me saques un 10 en plástica. ¿Vale? Entonces, de alguna forma vamos haciendo que todas esas, a veces esas sensaciones o esa vocación que empieza a despuntar en los niños, la vamos apartando porque no la consideramos válida, porque no entra dentro de los parámetros que socialmente consideramos que es válido. En nuestro sistema David, educativo, según tú, en nuestro sistema perdona que educativo, nada, en nuestro sistema educativo lo que realmente pesa es lo lingüístico matemático, ¿vale? Y está muy bien, porque lo lingüístico matemático nos permite y nos da unas herramientas bastante poderosas para nuestra sociedad, pero hay otros aspectos que están en el currículo y que inconscientemente no le damos forma, no le damos peso. La llamamos María a esas asignaturas a veces. quería preguntarte, David, ¿a partir de qué edad tenemos que ya trabajar claramente en esto con los niños? En el sentido de que, por ejemplo, yo hablo de mi experiencia personal, donde en la familia hay una persona hay un niño de 4 años y otro de 10. El de 4 todavía está jugando. Cuando ve el hermano coger un libro, él a lo mejor coge uno, ve dibujitos. Se puede entretener mucho rato jugando con figuritas, pero de forma natural, él o juega con figuritas o se va a ver la tele y se queda embobado horas y horas, cao mental. Y se lo intentamos limitar esas horas, pero no hay tu tía. Luego también le encanta correr y estar por el campo y punto. El otro, con 10 años, ya está en una edad donde va al cole, tal, no sé qué, no sé cuánto. Cuando vuelve a hacer los deberes no le gusta demasiado y lo que le encanta es el ver el TikTok y canciones de estas reggaetón. Yeah, tú eres mi nena. Y, y poco más. Y si cuando le preguntas, oye, ¿qué quieres? Es la frase es, me aburro. mm, Haz esto, haz lo otro, prueba por aquí, prueba por allá. No, no, no quiero, no quiero, no quiero, se cierra. Entonces, yo quisiera saber en qué edad tenemos que tener muy en cuenta de que estamos haciendo las cosas bien o haciendo las cosas mal, cómo tenemos que propiciar que las cosas vayamos a hacerlas bien y sobre todo cuál es el punto de no retorno, porque habrá alguno donde el niño estará ya perdido, hasta que él tome las riendas y decida cambiar si es lo que desea. Claro, mira, una de las cosas clave es intentar no buscar culpa. Es decir, nosotros, como decía antes, no podemos, hacemos lo que mejor sabemos. O sea, es decir, hacemos todo lo que podemos en la cuantía que sabemos. No podemos hacer más. Entonces, a partir de eso hay que tener pues una cierta higiene para no cargarnos con una culpa. Y luego, por otro lado, eh, piensa en los niños tienden a narcotizarse porque no están encontrando lo que realmente quieren. Y decías que el pequeño se engancha con la tele y el mayor se engancha con TikTok y con la tablet. Entonces, intentan evadirse,
intentan evadirse como hacemos los adultos, porque al fin y al cabo no están haciendo más que los adultos, lo mismo que los adultos. Los adultos o nos ponemos con Netflix, o nos ponemos con WhatsApp, o nos ponemos con las redes sociales. El caso es que de alguna forma nos desconectamos y a veces vemos la fotografía familiar y todo el mundo está desconectado. Están todos juntos, pero están desconectados. ¿Por qué? Porque no estamos lo que nos gusta y lo que nos lleva. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues a veces podemos ¿Paramos hacer... ese ruido? O sea, lo prohibimos. Se para el ruido, abuérrete, piensa en algo. ¿Qué hacemos? El aburrimiento es un gran maestro, eso sí. Dos, a veces se debería imponer, igual que decíamos que con la voluntad podíamos cambiar de alguna manera el carácter, con la voluntad también podemos cambiar ciertas tendencias y ciertas costumbres. Bueno, pues a lo mejor una herramienta puede ser durante... A partir de las 8 no se ve televisión en casa, no se usan redes sociales, yo qué sé, música de TikTok no sé. Es decir, se pone una norma y ese rato se puede fomentar pues una comunicación entre familia, entre padres e hijos, al principio será muy raro, estará forzado, pero bueno, si eso se va convirtiendo, se cena todos juntos, se cenan juntos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues poco a poco a lo mejor lo que se va consiguiendo es una comunicación y un conocimiento de la otra persona, porque la clave es conocer a la otra persona. No tenemos tiempo, ni tenemos tiempo, ni le ponemos ganas en conocer a la otra persona. Entonces, solemos poner etiquetas y las etiquetas, bueno, pues eso es una simplificación. Nos ayuda mucho, pero es una simplificación. Y claro, obviamente una persona etiquetada, pues lógicamente no está siendo vista, simplemente se está viendo una etiqueta. Entonces, bueno, pues ahí lo más que se puede es intentar encontrar y ver cuáles son las tendencias. Oye, a lo mejor el niño que escucha mucho TikTok es porque tiene tendencia. A lo mejor escucha TikTok y a la vez está bailando. A lo mejor el baile es una cosa importante para ese niño. A lo mejor el baile y la expresión corporal y lo artístico tiene mucho que ver y lo único que se le está pidiendo es que saque buena nota en matemáticas, en lengua y en historia. Entonces, bueno, pues es poco a poco viendo, dando espacios para que todo eso se vaya de alguna forma mostrando. Se mostrará muy sutilmente en un primer momento y luego poco a poco se irá viendo con más claridad. ¿Punto de no retorno? No hay ninguno. No hay punto de no retorno. Es decir, la adolescencia es una edad complicada, pero un punto de no retorno no existe. Es decir, simplemente es estar ahí. Con los adolescentes, quizá la clave más importante que tienen que aportar los padres es decirles y hacerles saber que ellos están ahí para lo que necesiten. Eh, pero que sí, pero que soliciten esa ayuda. Es decir, es bueno que la persona solicite la ayuda cuando quiera ser ayudado, porque ayudar cuando la otra persona no quiere ser ayudado no vale de nada, solo sirve para que uno se sienta molesto y el otro se sienta que su esfuerzo no se reconoce. Entonces, lo único que genera es tensión. Entonces, bueno, es tiempo y estar pendiente. La clave es estar pendiente, pero estar pendiente de la otra persona y estar pendiente de mí. Porque quizá en ese tiempo en el que me desconecto, perdón, en el que me desconecto desconectándome, no desconectándome como lo que intento hacer es evadirme del mundo, que me pongo delante de una pantalla y me vado del mundo. No, lo que quiero es desconectarme de las pantallas o desconectarme de los distractores y empezar a descubrirme a mí y descubrir a la otra persona. Yo me podría tirar horas y horas porque estamos tocando unos temas súper relevantes. Pero bueno, creo que es momento de, si te parece bien, David, dejarlo aquí y recordar que vamos a empezar ahora una serie de vídeos donde vamos a ir trabajando cómo evolucionan las personalidades y hemos hecho grupos pues, de 7 años para ir viendo esos cambios evolutivos que dan. David, en el siguiente vídeo, excepcionalmente, en vez de 7 años, vamos a tratar de los 0 a los 3 años, ¿verdad? Eso es. Digamos que los primeros 7 años de vida los vamos a dividir en dos, de 0 a 3 y de 4 a 7, porque son dos fases totalmente diferentes. Y luego ya sí hablaremos de 7 a 14 y de 14 a 21. Fenomenal. Entonces, y lo Pues veremos nada, desde hoy, muchos puntos.
Y exacto, y nada, recordaros que siempre desde padres queremos abrir un diálogo con más profesionales que nos ayuden a profundizar sobre el conocimiento y la ayuda en la educación de nuestros hijos, que abrimos una mesa de diálogo para hacer más vídeos sobre estos temas y si deseas colaborar, ponte en contacto con nosotros en depadrescontacto@gmail.com, depadrescontacto@gmail.com. Gracias por seguirnos, darnos un like y participar con vuestros comentarios. David, ¿qué más decirte? Yo me lo he pasado hoy muy bien porque hemos tocado unos temas delicados, pero bueno, en la siguiente espero que esto sea tan emocionante como esta. Lo mismo digo, Javier. Me lo he pasado muy bien también. O sea que, bueno, son temas Muchísimas gracias. divertidos. Exacto. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Igualmente, muchas gracias a ti. Hasta Hasta luego. luego.